En la historia del fútbol colombiano, muchos jugadores han soñado siempre con dar el salto a Europa y brillar en el viejo continente. Y los clubes han hecho apuestas fuertes por ellos, destacando nombres como Luis Díaz en el Liverpool, Iván Ramiro Córdoba en el Inter o Juan Cuadrado en la Juventus. Otros, sin embargo, no han contado con la misma suerte. Por eso, hoy repasamos los peores fichajes de jugadores colombianos en clubes de Europa. Aquí Espera, que quiero hacer un pequeño disclaimer. El hecho de estar aquí no significa que hayan sido malos jugadores. Bueno, en algunos casos sí. Pero el top refleja solamente su rendimiento en determinados clubes europeos, después de una apuesta económica o una transferencia que prometía mucho a futuro. Dicho esto, comenzamos ahora sí en... Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Jackson Martínez llegó al Atlético de Madrid siendo uno de los mejores delanteros del mundo. Su categoría había sido demostrada en el Porto, club con el que marcó 92 goles en 136 partidos, además de ser el goleador de la Liga Portuguesa durante 3 años seguidos, de 2013 a 2015. Ese verano, el delantero de Quibdó llegaba al término de una Copa América en la que no marcó, siendo relegado en la tricolor a ser siempre el mejor suplente del mejor delantero quizá de su historia, Radamel Falcao García. Justamente su aterrizaje en el Vicente Calderón recordaba al del Tigre, también fichado desde el Porto en 2011 por el cuadro colchonero. Pero lejos de parecerse a las glorias que dejó Falcao por Madrid, a Jackson más bien le persiguieron las ruinas. Su fichaje era una respuesta al poco poder ofensivo que mostraba el equipo de Simeone por aquel entonces, pero les quedaron más dudas que certezas con el colombiano en la plantilla. Los 35 millones de euros que pagaron a los Dragones se tradujeron en solo 3 goles para los más de 1000 minutos disputados, unos 22 partidos en total hasta febrero de 2016. Apenas 7 meses después de su llegada, el Atlético lo vendió al Guangzhou a cambio de 42 millones de euros. Recuperaron la inversión, pero el delantero jamás recuperaría su nivel, retirándose en 2020 a la edad de 34 años. En una entrevista posteriormente con el diario Record, reveló que una lesión crónica fue la que le impidió rendir a su máximo nivel en España. Para lamentar algo hay que hacer algo malo, algo que sabes que está mal, y en mi caso no fue así. En mi caso fue una decisión. Cuando las cosas se fueron acomodando y cuando me sentía mejor en la forma en la que jugaba en el equipo, fue cuando me lesioné. Fue con un partido ante Chile, pero solo supe la gravedad de la lesión casi un año después. De hecho, iba a operarme en 2015, pero no fui. Luego me operaron 8 meses después. Jugué con esta lesión todo el tiempo. Es como jugar con una herida que no se cura. Eso creó un problema, pero no me arrepiento. Mi carrera cambió en 2015. Contrario al caso de Jackson, el de Marlos Moreno no era el perfil de un jugador consolidado. Cuando el Manchester City pagó 5,5 millones de euros para su fichaje desde Atlético Nacional, se llevaban a una joya colombiana, quizá la mejor, que apuntaba muchas maneras. Era el verano europeo de 2016 y Pep Guardiola llamaba filas a un jugador que había sido determinante en el Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores. Había marcado 3 goles en ese torneo y además había sido convocado para la Copa América Centenario de 2016, donde también se estrenó como goleador internacional ante Costa Rica. Chiqui Begiristain, por entonces director deportivo del Manchester City, aseveraba que Marlos era un jugador versátil, que todavía está aprendiendo, pero creemos que tiene un futuro fantástico en el fútbol y con el City. Pero no. De hecho, en septiembre de 2016, Marlos disputó 8 minutos en la derrota de Colombia ante Brasil por 2-1 en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Y aquellos serían sus últimos minutos como futbolista de la selección de mayores. Y no es precisamente una injusticia que no lo llamaran más. El futbolista paisa encadenó una serie de sesiones sin fundamento que lo llevaron por el Depor y el Girona en España, el Flamengo en Brasil, el Santos Laguna de México, el Portimonense de Portugal, el Lomen y el Kortrijk de Bélgica.
Y todo esto con una particularidad: jamás debutó bajo las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City. Hoy, a sus cortos 29 años, volvió a Atlético Nacional para intentar relanzar esa carrera que los préstamos en Inglaterra parecían haber apagado. En el año 1999, Once Caldas venía de ser subcampeón del fútbol profesional colombiano, aquellos tiempos en los que solo había un campeonato largo por año. Y de aquella campaña surgió un delantero que pintaba para ser uno de los mejores de su generación: Edwin Arturo Congo Murillo, bogotano y, al igual que Francisco Maturana, odontólogo de profesión. La Copa Libertadores de aquel año lo puso en el mapa. En un recordado partido ante River Plate en la ciudad de Manizales, Once Caldas venció por 3-1 al cuadro argentino con un doblete de golazos de Congo. Tanto llamó la atención que incluso la mítica revista del Gráfico le dedicó un reportaje, y cuentan que un joven emisario español leyó aquella nota, vio aquellos goles y le escribió una carta al presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, para que fichara a aquel crack colombiano. En aquel 1999, Congo también fue convocado a la selección Colombia para disputar la Copa América de Paraguay. En la fase de grupos, el conjunto cafetero derrotó 3-0 a Argentina en un partido recordado por los penaltis que erró Martín Palermo. Aquella tarde, Congo también se lució con un golazo a Germán Burgos y fue el movimiento definitivo para que el Real Madrid decidiera hacer la inversión: 5 millones de euros para ficharlo desde Once Caldas. Un contrato de 6 años lo ligaba al club en el que compartiría vestuario con leyendas como Roberto Carlos, Raúl o Nicolás Anelka. Pero la realidad fue otra para Edwin Congo. Apenas jugó unos partidos amistosos y posó para algunas fotos oficiales y nada más. El Madrid no lo veía como parte de su proyecto y lo convirtió en moneda de cesiones. Pasó por equipos como el Valladolid, el Vitória Guimarães de Portugal, el Toulouse de Francia, el Levante, el Sporting de Gijón y el Recreativo de Huelva. Al final, lo que parecía ser el camino de una carrera que le llevaría al estrellato lo dejó siendo nada más que una aparición fugaz. Con el paso de los años y metido en programas como El Chiringuito de Josep Pedrerol, desmitificaría que el Real Madrid le haya fichado por un solo partido. Es que tenemos imágenes tuyas, Sí, creo, de un las he partido visto. que hiciste, un gran partido antes de fichar por el Madrid. ¿Cuál fue ese partido? ¿Cómo marcaste 2 goles? ¿Puede ser 2 goles? ¡Uno! El Uno. partido del Once Caldas. De Caldas, En el con Caldas, 99, ¿verdad? Con el Once ¿El Caldas, partido? sí. ¿Y dónde fue En el con Once Caldas? ¿Dónde 99, jugasteis? en el 99. Eso es El Manizales, partido Colombia. fue Caldas. Colombia. Sí. En Colombia fue el partido, ¿no? Manizales, Colombia, sí. Fue el Sí. primer La partido de Libertadores. Copa Libertadores que iba Y el- el Once Caldas. Llevaba 60 años y nunca había asistido a una competición internacional. Nosotros lo Sí. llevamos allí y nos tocó jugar contra el River Plate. River Plate. El Para Madrid, nosotros, y alguien del Madrid vio el- ese partido, ¿no? ¿Tu fichaje Sí, nació ahí? sí. No, ya llevaba mucha gente. Bueno, llevaba mucho tiempo viendo, porque tú sabes que en el Madrid nunca fichan por un solo partido. En el Madrid, y si es de esperas 2 a veces. Sudamérica, sí, no, 2 o medio. Pero O medio. Yerry Mina era el defensor colombiano de moda en 2016, signo de una renovación que buscaba José Pekerman, seleccionador nacional. Su estatura y su gran juego aéreo le habían valido para ser titular en la saga del Palmeiras y también en la selección tricolor, donde emergió como héroe una tarde en Barranquilla en un empate 2-2 frente a Uruguay en octubre de 2016. Ya para enero de 2018, el de Guachené tocó el cielo con las manos. El Fútbol Club Barcelona hizo oficial su traspaso procedente del Palmeiras. 12 millones de euros pagaron los culés para llevárselo a las órdenes de Ernesto Valverde la segunda mitad de aquella temporada, la 17-18. Pero la ilusión fue efímera. Apenas alcanzó a disputar 6 partidos oficiales, uno de ellos en una goleada 5-4 sufrida ante el Levante, en la que quedó muy señalado, y ninguno de sus acostumbrados goles ni divertidos bailes. Bueno, sí, uno, pero no fue oficial. Lo hizo en la Supercopa de Cataluña de 2018 después de marcar un penal.
Justamente en verano de ese año, el bueno de Jerry fue la gran figura de Colombia en el Mundial de Rusia, siendo protagonista con el gol que casi, como siempre con nosotros, casi, elimina a Inglaterra en los octavos de final. Su valor, potenciado tras aquella Copa del Mundo, bastó para que el Everton ofertara 30 millones de euros por sus servicios, sacándoselo de encima al Barça. El propio Jerry explicó las razones de su fracaso tiempo después. Llegué y Valverde solo me habló el primer día. Durante 7 meses no me dirigió la palabra. A pesar de ganar la Liga y la Copa, jugué muy poco y además sufrí una lesión en el pie tras una falta de Rakitic en un entrenamiento. La selección sub-20 de Colombia afrontaba en 2013 el Mundial con una generación llamada a brillar. Liderados por Juan Fernando Quintero, el combinado de Pizzi y Restrepo había ganado el sudamericano con unos resultados brillantes y llegaba a la cita en Turquía como la favorita de nuestra región. Tras una buena primera fase, Corea del Sur bajó al suelo a los cafeteros en octavo de final, aunque quedaron algunos nombres interesantes: el propio Juanfer, John Córdoba, Miguel Ángel Borja o Brian El Coco Perea. Con 19 años y por entonces titular en la delantera del Deportivo Cali, el Coco disputó apenas 70 minutos en aquel mundial, sin marcar ni asistir ni destacarse en ninguna faceta. Sin embargo, y de manera sorpresiva, la histórica Lazio de Italia apostó fuerte por sus servicios, pagando nada más y nada menos que 2,3 millones de euros al conjunto azucarero por allá en 2013. Pero no se le piden peras al olmo ni goles al Coco. Sesiones en el Perugia, el Troyes y el Lugo de España fueron suficientes para ver que aquello no iba a prosperar. En 2019 volvió a Santa Fe, con el que tampoco pasó nada, y hoy ronda la liga tailandesa con el Port FC. ¿Quién lo diría? Para cerrar el vídeo vamos a un caso que no supuso una inversión fuerte, porque el Real Zaragoza solamente fichó a Marco Pérez en 2010 en calidad de cedido. Sin embargo, el rendimiento de Marco fue tan particular, por no decir desastroso, que bien merece un lugar en esta selección. ¿Saben aquello que dicen de empezar un día con el pie izquierdo? Pues al bueno de Marco le pasó. En plena presentación con el equipo maño, al que llegó prestado por el Boyacá Chicó de Eduardo Pimentel, sufrió una aparatosa caída que ya le convirtió en una burla antes de comenzar, en un meme antes que se popularizara, y en un delantero que tenía de todo menos goles. Su debut en Riazor ante el Deportivo de La Coruña tampoco lo mejoró. El de Quibdó volvió a ser protagonista de otro blooper, esta vez fallando un gol cantado debajo de la portería, despejándolo casi como si fuera un defensor. 16 partidos después y solamente con un gol a cuestas, el Zaragoza no hizo nada por mantenerle y volvió a Sudamérica. Porque bien dicen que lo que mal empieza, mal termina. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia.